La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. ...19 años, gloria a Dios, felicitaciones, iglesia. O sea que yo tenía unos 6 años cuando fundaron la iglesia aproximadamente, porque tengo 25, entonces tenía unos 6 años aproximadamente. La pastora me mira sorprendida, ¿no? Gloria a Dios por los 19 años, felicitaciones, iglesia. Es una gran honra estar en este lugar. Y quiero que me acompañen a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a meditar en ella. Hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y antes de despertarme esta mañana, antes de ya empezar a organizarme, se me fue el sueño y Dios comenzó a hablarme algo especial a través de esta palabra. Y me tocó llegar y sentarme y organizarle algo de acuerdo a lo que Dios me estaba hablando. Y quiero decirte que tú y yo tenemos herencia en el nombre de Jesús. Esa es la palabra que quiero compartir, iglesia. Nueva Visión, no olvides que tienes promesa y que tienes herencia. Amén. No lo olvides, iglesia. Iglesia Filadelfia, no olvides que tienes promesa y que tienes herencia. Dice la palabra en Éxodo 4, del 1 al 16. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: tiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano a Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. El Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de sus palabras. Conocemos la historia, el llamado de Dios a Moisés, un llamado para que sea instrumento de libertad para todo el pueblo de Israel que en ese momento estaban esclavizados por los egipcios. Moisés era descendiente de los israelitas, pero había sido educado como un príncipe en el palacio de los egipcios, en el palacio de Faraón. Recordemos que durante el tiempo de hambre, durante el tiempo de Jacob, cuando tenía a sus 12 hijos, José fue vendido por sus hermanos
y fue llevado esclavo a Egipto, pero allí Dios cumplió la promesa que le había dado a través de los sueños. Y José fue establecido como gobernante o como gobernador de Egipto. Pero al pasar los años, al morir José, al morir esa generación, dice la palabra que se levantó un rey que no conocía a José, que no tenían gratitud por lo que Dios había hecho a través de José. Y al multiplicarse los hijos de Israel en la tierra de Gosén, allí en Egipto, ese gobernante, ese faraón, decidió esclavizar a los israelitas y durante 400 años los tuvo cautivos como esclavos. ¿Qué significa esto? Que los israelitas trabajaban de sol a sol, no tenían derechos, eran menos que mercancía, eran menos que animales. Sus amos podían hacer y deshacer con ellos, podían abusar, podían maltratarlos, podían golpearlos, podían venderlos a su antojo, podían utilizarlos y de por sí los utilizaron para la construcción de las ciudades grandes de Egipto, pero no había un pago para su salario, no había la oportunidad de luchar, de alcanzar, de buscar sus sueños, sino que básicamente los egipcios se encargaban de que los israelitas únicamente pudieran sobrevivir. Así que tras estos años, 400 años de esclavitud, los israelitas clamaron a Dios y Dios levantó a un libertador. Dios levantó a Moisés. Y este pasaje que leímos nos resume, nos habla el llamado de Dios a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, te quiero enviar a Egipto para que libertes a mi pueblo. Y la mayoría de las cosas que leímos son las excusas que Moisés enfrentó, que Moisés le puso a Dios para no acudir o para no acometer esta designación que Dios le había hecho. Dios lo quería levantar como instrumento de liberación. Y Dios lo quería levantar más que como solamente un instrumento de liberación. Dios lo quería usar para que Moisés fuera el propiciador o el instrumento para que los israelitas alcanzaran la promesa que Dios les había dado generaciones atrás. Habían promesas para ellos. ¿Y cuál era esa promesa? Que Dios tenía una tierra que les iba a dar en herencia. Una tierra que fluía leche y miel. Una tierra buena en gran manera. Una tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y después de 400 años, esa promesa seguía vigente sobre esa generación de hombres y mujeres, jóvenes y niños que eran esclavos. Dios no se había olvidado de su promesa. Y esa promesa había sido pasada de generación en generación, padre a hijo, padre a abuelo a nieto, y de generación en generación. Esa promesa había llegado hasta el tiempo de Moisés y los israelitas clamaban a Dios y le decían, Señor, usted no nos prometió pues una tierra buena, usted no nos prometió pues la tierra de Canaán, usted dijo que nosotros íbamos a ser dueños, herederos de la tierra, pero aquí estamos como esclavos. Y Dios, acordándose de su promesa, llegó el tiempo de la propiciación donde extendió su mano contra Egipto para liberar a su pueblo Israel. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Moisés entonces, escúcheme bien, es tomado por Dios para que sea instrumento de liberación, de salvación, pero sobre todo para que guíe a los israelitas a alcanzar la herencia que tienen. Ustedes y yo tenemos herencia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ustedes y yo tenemos herencia. Pero Moisés, aún sabiendo esto, se deja llevar por los obstáculos, por las barreras, por los pensamientos, por las inconformidades, por las inseguridades, pero sobre todo por los temores. Lo que había delante de él era bueno en gran manera, pero el temor estaba impidiendo que él pudiera disponerse para que Dios lo usara. Ahora, podríamos decir, ¿cómo va a ser temeroso? Se le apareció una zarza ardiendo y le hablaba a la zarza y aún así decide no acometer, no obedecer al llamado de Dios. Pero yo quiero compartirle que habían varios obstáculos de los cuales Moisés, humanamente hablando, si lo miramos nosotros desde un punto de vista humano, nosotros tendremos que decir, habían razones para que él se negara a aceptar ese llamado que Dios le estaba haciendo. Quiero compartirle esas razones, pero quiero no enfocarme en esas razones o en esos obstáculos, sino que quiero decirle que a pesar de todo esto, Dios se glorificó, usó a Moisés y Moisés fue ese instrumento de liberación y que Dios extendió su mano poderosa y que los israelitas pudieron salir de Egipto hacia su futuro profético de heredar la tierra prometida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Ahora bien, voy a compartirle esos obstáculos para que usted de alguna manera pueda
considerarse, solidarizarse con Moisés por un momento, pero quiero decirle que nada ni nadie puede impedir lo que Dios quiere hacer con su pueblo y con su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Lo primero que pasó por la mente de Moisés fue que su cabeza tenía precio en Egipto. Él había asesinado a un egipcio para defender a un israelita. Y entonces se dieron cuenta de este asesinato y se pusieron carteles en las columnas, en las plazas, en las paredes de las casas de Egipto, diciendo: se ofrece recompensa, Moisés es príncipe de Egipto, y recompensa en oro por su cabeza. Y Moisés tuvo que salir corriendo, patitas, ¿para qué las tengo? Porque el faraón lo iba a asesinar por causa del delito que había cometido. Así que cuando Moisés está allí pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y recibe ese llamado de Dios, Moisés de inmediato piensa: pero ojo, mi cabeza tiene precio. Si me acerco a Egipto, ¿me van a qué? Tuki tuki, hasta ahí llegó Moisés. ¿Por qué? Porque estaba allí preso, con orden de captura. Había un bloque de búsqueda contra Moisés. Moisés lo sabía. Y entonces él sabía que si se acercaba a Egipto, su cabeza iba a peligrar. Eso fue lo primero que él pensó. Me da temor que algo me vaya a pasar. En segundo lugar, hubo otro obstáculo que le impidió a Moisés aceptar el llamado de Dios. Iba a enfrentar al hombre más poderoso de la tierra. ¿Usted sabe cómo se comportan las personas poderosas? Sobre todo los gobernantes. Los gobernantes, por lo general, ¿sí?, son obstinados, ¿sí?, son altivos. Por lo general, cuando deciden algo, la persona, si no quieren salir de esa decisión, nadie lo saca de esa idea. Y Faraón era el hombre militar y económicamente más poderoso de la tierra. Y Moisés iba a ir delante de él a decirle: vea, yo soy pastor y en este momento vengo a decirle que deje ir al pueblo de Dios. ¿Cómo se iba a imaginar Moisés ese momento de estar enfrentando al hombre más poderoso de toda la tierra? Tuvo que haberse sentido intimidado por eso. Pero no solamente iba a enfrentar al hombre más poderoso de la tierra, iba a enfrentar a la nación más poderosa militar y económicamente hablando en toda la tierra. Egipto tenía un poderío militar extraordinario, de carros de guerra, de arcos, de guerreros de a pie, de caballería. Egipto era un país en ese momento invencible, era la potencia mundial, sus ciudades eran majestuosas, sus monumentos eran gigantescos, y ahora Moisés iba a ir a decirle a esta nación, a este ejército y a esta nación poderosa en todo sentido: dejen ir a los israelitas que durante 400 años han estado esclavizando, déjenlos ir ya. Moisés tuvo que haberse sentido presionado por esa situación. Además que la economía de los israelitas, de los egipcios, dependía de la esclavitud. En la antigüedad, la esclavitud era una forma de generar riquezas, porque los esclavos eran mano de obra prácticamente gratuita. Simplemente los tenían que alimentar, y en muchas naciones los alimentaban con las horas. Ni siquiera los alimentaban con alimentos saludables, sino que los alimentaban con lo que quedara, con lo que cayera. Así que era mano de obra gratuita, y las naciones que tenían esclavos eran naciones poderosas y militar y económicamente ricas. Ahora bien, Moisés se está enfrentando a todo esto. Pero no solamente a eso, escúcheme bien. Moisés iba a ir ante unos hijos de Israel que no conocían a Dios. Esa nación, ese pueblo, el pueblo de Israel, había nacido en Egipto como esclavos. Solamente era una historia pasada de boca en boca, pero esta generación no había tenido la oportunidad de verle el poder de Dios. No eran testigos del poder de Dios. Era una nación que no conocía a Dios de nombre, pero no de alabanza, no de adoración. La adoración que ellos rendían era a los dioses egipcios, porque habían nacido en medio de los egipcios, porque habían visto la prosperidad de los egipcios, porque al Dios de sus padres solamente lo conocían por una promesa que estaba allí. Solamente lo escuchaban por algo que se decía de ellos, pero no lo habían visto durante toda su vida. Así que Moisés le dice a Dios: Señor, no me van a creer. Cuando yo llegue a decirles, el Dios de sus padres me ha enviado, ellos me van a decir: Dios no se te ha aparecido. Tú eres un asesino. Es más, tú eras un príncipe de Egipto. Vivías a expensas, vivías del mismo trabajo de nosotros, así que ahora ¿qué vienes a decir
que te solidarizas con nosotros y que Dios te llamó. No iban a creer en Él. Moisés piensa en todas estas cosas y comienza a presentarle a Dios cada una de estas razones, cada una de estas excusas, cada una de estas circunstancias. Esa generación no le iban a creer. ¿A cuántos de los que estamos aquí, nuestros familiares no nos creyeron cuando conocimos a Dios? Cuando empezamos a servir a Dios. ¿Cuántos eran de pronto parranderos, fiesteros, tomatragos, mujeriegos, infieles, vagos, bueno, una cantidad de cosas, borrachos? Y llegamos de un día a otro a decirle a la familia, vea, Cristo te ama. ¿Cómo lo miraron sus hermanos? ¿No les pasó? Yo era la oveja, bueno, yo siempre he sido la oveja negra, pero era de mis 3 hermanos, era el más terrible. Somos 5, yo soy en el medio del primer hogar, o sea, el hogar de mis padres, era el menor. Y por ser el menor, yo me aprovechaba de eso. ¿Sí? Yo era capaz, yo tengo 25, tengo la cuenta. Yo recuerdo que desde los 4 o 5 años anduve en la calle. En ese tiempo uno podía jugar fútbol en la calle, podía salir, jugar escondite. ¿Cuántos son de esa generación? Ya no quieren levantar la mano, ¿no? Entonces uno podía jugar fútbol en la calle, escondite, lleva el escondite del tarro, porque no había tanto carro, no había tanta moto y teníamos la gallada y los amigos. Mis hijos no saben, es muy difícil hacer algo así, casi imposible. Pero cuando me regañaban los vecinos, yo era capaz de mentarle la madre a los vecinos. Y los vecinos iban señora doña Yanira, vea, este niño me mentó la madre, un niño de 7, 8 años, hace la edad que tengo, hace 40 años, hacer eso. ¿Qué implicaba? Que le dieran rejo. A mí no me daban rejo. Y yo le sacaba la lengua a la señora y le decía así. Y a mí los vecinos no me querían, ninguna casa me dejaba entrar, porque yo era terrible. Había un niño una vez jugando fútbol, una pelota del niño se me acerca a mirarme así con ganas de jugar. Y yo llegué y vi que me estaba mirando jugar y me le acerqué y ¡pum! Le metí una trompada. Sin avisar. Yo lo recuerdo. Y ese niño fue donde la mamá le dijo y la mamá vino con el hermano mayor. Lo vamos a coger, lo vamos a agarrar. Y yo de por dentro era haciéndolo así porque a mí mi mamá no me castigaba. Mi papá sí, mi mamá no. Entonces yo me aprovechaba. Estudié la primaria en 3 colegios. Porque en los 2 primeros no me recibieron para el siguiente año. Así que yo sé lo que es ser, ¿qué? Terrible. Esta generación, escúchame bien, no conocía a Dios. Y cuando yo llegué a decirle a mi familia, acepté al Señor Jesús, hasta mi mamá dijo, ay, ¿qué le pasó al niño? Y mi mamá era creyente, mi mamá era de la iglesia. ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Era que le pasó algo? ¿Qué le ocurrió? Me interrogaron, porque no creían que el rebelde, el grosero, el gritón, se hubiera arrepentido y hubiera aceptado a Jesús en su corazón. Esa generación no le creía a Moisés su liderazgo y no conocía a Dios y su poder. Pero fuera de estas limitantes, que eran más bien externas, Moisés tenía una limitante interior. Era tartamudo. Así que le dice al Señor, Señor, yo soy hombre de lengua tardía, no sé hablar, nunca lo he sabido. Ni siquiera ahora que hablo contigo, sé hablar. Entonces Dios le dice, ¿quién le dio la? Dios a cada razón, a cada excusa, a cada situación de Moisés le dijo, yo soy Dios. Tranquilo que yo estoy con usted. No se preocupe. Tranquilo que yo lo voy a ayudar. Yo voy a ir con usted. Si no le creen, ¿qué tiene ahí en la mano? Pues que la vara de pastor. Tírela al piso, se convirtió en culebra. Moisés huía de ella, vuélvela a coger, se convirtió en vara. Esta señal les va a mostrar que yo estoy contigo. Mete la mano en tu seno, salió leprosa, vuélvela a meter, salió limpia. Esta segunda señal te va a ayudar. Y si no te creen a la primera y a la segunda, te creerán a la tercera, porque convertiré las aguas del río Nilo en sangre. Así que tranquilo. Pero Moisés vuelve el Señor, ¿qué hago? No, o sea, mande a otro. Mande a otro. Yo sé que hay promesa, yo sé que hay herencia, pero mejor mande a otro. ¿Y Dios qué hizo? Dice la palabra que se disgustó con Moisés. Se disgustó con Moisés porque no creyó en la promesa, porque no creyó en el poder de Dios. ¿Cuántas promesas tienes, iglesia? ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Y cuántas veces nosotros, por las circunstancias, pensamos que la promesa no se va a cumplir?
dudamos de la promesa, le colocamos excusas a Dios, miramos nuestras limitaciones, miramos aquello que no tenemos o aquello que nos falta, de pronto la edad, no, Señor, yo ya tengo muchos años, o de pronto tengo muy poquitos años, de pronto el nivel académico, Señor, yo no estudié una carrera, o de pronto, Señor, yo estudié demasiado y me tengo que dedicar a otras cosas. Pero ¿cuántas veces colocamos delante de Dios limitaciones para alcanzar las promesas y la herencia que Él tiene para nosotros? Yo te quiero decir, iglesia, Dios está aquí en medio de ti. Y Él tiene para ti preciosas y grandísimas promesas. Y las va a cumplir cada una de ellas. Porque Él fue el que habló a ti, iglesia. Él fue el que te formó, Él fue el que te escogió. Moisés finalmente se decide. Pues ante Dios enojarse, ¿quién no se va a decidir? ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando los papás se enojaban con uno? Mi papá nos decía, tráigame las chanclas. Ya voy. ¿Ya voy? Ay, cuando menos pensaba uno, aparecía él con la correa en mano y ahí ya no había chico decir, no, ya, uno le decían, tráigame las chanclas, uno sabía que tenía que ir por las chanclas, así estuvieran en el final de temporada de los Picapiedra, ¿sí? Y tenaz, porque mire, esas temporadas no eran todos los días, no había Netflix para uno repetirse el capítulo, si uno se perdía el capítulo, perdió el año. Entonces, un momentico que ya se va a acabar. Y no, tráigame la chancla. Entonces, uno tenía que ir cuando llegaba preciso, se había acabado el capítulo. Uno no tenía cómo repetirlo. Pero no había razón para decirle no, o decirle después, o decirle más tarde. Porque era una obediencia que uno tenía que cumplir. Sí, a veces teníamos que esperar que nuestros papás se enojaran para obedecerles. Moisés se esperó a que Dios se enojara, pero finalmente le obedeció. Y pudo ver cómo cada una de esas razones que le dio a Dios, Dios obró y lo respaldó. Iglesia, Dios te respalda. Amén. Cada uno de los ministerios y de los llamados que Dios tiene aquí son respaldados por Dios. Y Moisés fue utilizado por Dios para prácticamente deshacer el poderío de Egipto y de Faraón. Faraón terminó diciéndoles, váyanse ya, para mañana es tarde, váyanse. Y llévense lo que quieran. Y pasaron por todas las casas de los egipcios y los 400 años de esclavitud que no les pagaron, de trabajo forzado que no les pagaron, en un solo día Dios hizo que se los tuvieran que pagar. ¿Por qué? Porque Dios restituyó y salieron con oro, con plata y con tesoros de Egipto, porque el sueldo que no les pagaron a sus abuelos, tatarabuelos y a todos los pasados, en un solo día los egipcios se los tuvieron que pagar, porque ese es nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Amén. Ese es nuestro Dios. Den ese aplauso. Así que el pueblo fue liberado. Y la palabra dice que fue liberado con gran estruendo, con mano extendida, con brazo fuerte, con brazo poderoso, y que se encaminaron en el propósito de recibir herencia. Yo tengo que decirle hoy a la iglesia Nueva Visión, no olvides que hay promesas y que hay herencia para ti. Amén. No olvides que hay promesa y que hay herencia para ti. Y algo que el Señor ministraba en nuestras vidas siempre era manada pequeña. A vuestro Padre os ha placido daros, ¿qué? El reino de los cielos. Esa es nuestra herencia. Esa es tu herencia, iglesia. Y Dios te ha dado promesas preciosas. Y hoy que estamos de aniversario, tenemos que recordar a dónde nos quiere llevar el Señor y por dónde nos ha traído el Señor a través de estos años. Él ha sido fiel. Amén. Él ha cumplido sus promesas. Él ha sido fiel y verdadero. Moisés no creyó inicialmente, pero luego cada una de esas limitaciones fueron cayendo una a una. Una a una fueron cayendo sus limitaciones. Desde el día que se presentó ante Faraón, Faraón no le pudo echar mano y bajarle la cabeza. No lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Amén. Aunque era el hombre más poderoso de la tierra, Faraón terminó llamando a Moisés y diciéndole, ora por mí, ora por mi pueblo, ayúdanos, libéranos de estas plagas, porque no podemos más con estas plagas. Ora por mí, le decía Faraón a Moisés. El hombre más poderoso no podía con la mano, con el dedo de Dios, porque Dios, por medio de su poder, extendió su mano contra Egipto y por plagas poderosas los liberó. Cuando Dios tiene un propósito contigo, nadie lo va a impedir. Amén. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, nadie lo va a detener.
detener. Cuando Dios quiere entregarte algo, nadie, escúchame bien, va a poder ser obstáculo. Ningún gobernante, ningún poderoso, nada lo podrá impedir. El ejército de Faraón terminó en el mar después de que los israelitas cruzaron por lo seco. ¿Se acuerdan de esta historia? Y Faraón reunió a 3,000 de sus mejores soldados para no dejar ir a Israel. Es más, ni siquiera los iba a llevar nuevamente como esclavos, los iba a matar allí. Pero entonces Dios extendió su mano sobre el mar se abrió, ellos pasaron, y cuando Faraón pretendió pasar con todo su poderío militar quedó a los pies de los israelitas, porque Dios muestra que Él es más poderoso que cualquier otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Israel creyó, Israel caminó, Israel pudo ver el poder de Dios. No tuvieron palabras para menospreciar el liderazgo de Moisés. Escúcheme bien, esa generación vio el poder de Dios, vio el poder en el desierto, vio el poder del Señor. Es más, Moisés venció su tartamudez, porque la palabra nos dice que él dio una cantidad de discursos. Si antes no hablaba, ahora ya no lo callaba, ¿qué? Nadie. Porque su tartamudez, su limitación se fue. Dios tiene el poder para liberarte de cualquier limitación. Dios tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para restaurarte. Dios tiene el poder para restituirte. Y el pueblo se encaminó hacia su herencia. Tú y yo estamos encaminados hacia nuestra herencia. Y esta mañana que me despertaba pensando en esta palabra, diciéndole, Señor, ¿qué tienes tú? El Señor me despertaba y me hablaba y me decía, dile a mi iglesia que no olviden que tienen herencia. Y saben, lo que les quiero compartir, no lo he hablado sino con pocas personas, creo que con mi esposa solamente. Nosotros vimos nacer a Filadelfia. Filadelfia nació al interior de Ríos de Agua Viva. La pastora Fanny tenía un grupo de discípulos, sí, no sé cuántos están de esa época, de los hermanos que fueron iniciadores de Ríos de Agua Viva, de Filadelfia, estando en Ríos de Agua Viva. La hermana Eunice, me acuerdo, no recuerdo, Fernanda también, estaba la pastora Sandra Landiazábal, y recuerdo que la pastora Fanny me dijo, Pastor Wilmer, yo voy a empezar a traer a unos hermanos que van a congregarse aquí en Ríos de Agua Viva, aprovechando el espacio, el local, pero ellos son de Filadelfia, y comenzaron a estar allí con nosotros. Y un día la pastora dijo, no, ya nos vamos a reunir en la casa, y comenzaron a reunirse en la casa allí en el barrio San Judas, y luego empezaron, se trastearon al local de allí de la 32, es la 32, ¿cierto? Aquí mismo en este barrio. Nosotros estuvimos allí, no sé si en un año, algunos meses, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero fuimos testigos de los primeros procesos y el arduo trabajo de la pastora Fanny. Y aunque Filadelfia nació en medio de Ríos de Agua Viva, y Filadelfia llegó a ser como la mamá de Ríos de Agua Viva, Dios usó la iglesia Filadelfia para procesos bien especiales que nosotros vivimos como pastores y como iglesia, mis hermanos. Filadelfia es una iglesia de bendición. Nueva Visión es un sueño en el corazón de Dios. Amén. Y yo recuerdo que la pastora nos decía esto tantas veces, y uno ya sabía al final de la frase, recuerden que ustedes son un sueño, y uno termina la frase, en el corazón de Dios. Y a veces estábamos pasando por la mala, pero éramos un sueño en el corazón de Dios y creíamos que Dios tenía promesa y que iba a hacer algo especial con nosotros. Yo recuerdo cuando la pastora me llama al ministerio pastoral y estaban todos los pastores, yo era líder de alabanza y de jóvenes, y la pastora me hace así con el dedo y me hace así. Cuando uno sabía que la pastora hacía así, uno, ay, téngase, porque algo iba a pasar, ¿sí? Entonces yo me paré y yo estaba hasta distraído. Fue una convención en Armenia, recuerdo tanto. Y yo me levanté y cuando yo di unos pasos hacia el altar, hay un juego de Dios que le puedo decir, mis hermanos, pocas veces he llegado a sentir en mi vida. Cuando yo sentí ese juego de Dios, de inmediato, aunque yo estaba distraído con Eduardo, con Francisco, era distraídos ahí mientras estaba la alabanza, cuando la pastora comenzó a ministrar y me hizo así con el dedo, yo di el paso. Ese juego de Dios de inmediato me quebrantó, me llenó, y yo empecé a temblar y me acerqué
No tuve sino opción que arrodillarme, que no me gustaba arrodillarme, pero allí caí tendido, cuán largo soy, arrodillado, y la pastora tomó aceite en sus manos con los pastores y me ungió. Nunca olvido ese momento y lo comparto con otras personas, porque fueron tiempos especiales. Estábamos pasando por una crisis, llegamos a pasar muchos momentos difíciles en el ministerio. Y recuerdo que tuve un sueño y en el sueño yo veía a la pastora venir y ayudarnos allí en la iglesia y estar con nosotros. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, la pastora va a ser enviada para que esté con nosotros y tome la iglesia durante un tiempo. Esa semana el pastor Omar hizo una reunión en la sala de mi casa, Laura Sofía estaba bebé, y el pastor Omar nos dice, yo he pensado, pastor Wilmer, no sé usted qué piense, pero hemos pensado y decidido que Filadelfia venga y lo apoye y tome la iglesia y estén con ustedes y se encarguen de los cultos y las reuniones. Yo ya lo había recibido en un sueño, entonces yo le dije, gloria a Dios, pastor, hágale. Y fue una gran bendición porque ese fue un instrumento para que la iglesia fuera restaurada y restablecida. En menos un año o 2 años después, tuvimos nuestra primera disciplina que no hemos vuelto a tener, y no fue una disciplina por pecado, sino que unas situaciones allí con el liderazgo, inconformismo, cosas, molestias que hubo. Y el pastor nos dice, pastor Wilmer, yo pienso que ustedes deben estar quietos un mes. Yo dije, sí, gloria a Dios, voy a estar tranquilo, no hay problema, esto es de Dios, gloria al Señor. Pero esa misma noche, mi esposa es testiga que el sueño se me fue. Y caí en una situación tan dolorosa, me dolió la disciplina. Nunca había estado en disciplina como líder. Humanamente hablando, estuve en disciplina cantidad de veces. En el colegio mantenía en la banca de castigo así con la mano hacia arriba. Pero cuando llegué a los pies del Señor, mis pastores nunca necesitaron colocarme en disciplina. Nunca necesitaron hacerlo. Así que cuando llega esta disciplina, yo paso a un proceso de casi una semana sin dormir. Dormía 1 hora diaria. Pero en esa hora diaria, la mano de Dios estuvo allí y me habló cosas maravillosas que formaron mi vida. Y un día no aguanté más la tristeza que tenía y llamé a la pastora y le dije, pastora, necesito que usted ore por mí y me ministre, necesito hablar con usted, no aguanto más este dolor que tengo de lo que pasó. Y la pastora vino una tarde, un viernes, recuerdo tanto, y se sentó con nosotros, nos escuchó y oró por nosotros. Y cuando la pastora oró, de inmediato toda esa angustia que tenía y ese dolor que sentía se fue. Y vino calma, tranquilidad y liberación. Vino algo de Dios bien especial. Iglesia Nueva Visión, recuerda que tú tienes promesa y que tienes herencia. Nosotros somos herencia de la iglesia. Amén. Nosotros somos diseño de la iglesia. Y aunque hoy ya no pastoreamos en Nueva Visión, yo le digo a mi pastor en estos momentos, cuando hablo con él, le digo, yo honro el diseño que hay en mí. Porque hay cosas que fueron sembradas de una manera sobrenatural y muy especial, que nada ni nadie las va a poder quitar. Y que tienen un fruto en mis hijos, en mi familia, en mi hogar, en la ciudad donde ahora estoy pastoreando. Estamos pastoreando desde enero en la ciudad de Florida, la Iglesia Bautista de Florida. Y allí, estando allí, todas estas experiencias vienen, todas estas vivencias vienen, todo esto que recibimos viene porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque tenemos una herencia que el Señor nos está entregando en estos momentos. Amén. Yo tengo que honrar eso, mis hermanos. Yo he venido a honrar esas historias, a honrar esos momentos. No terminaría hoy si contáramos todas las situaciones, las risas en las convenciones, si contáramos todas esas circunstancias, aquellas difíciles, pero que terminaron siendo de gran bendición para nuestra vida, para formar nuestro carácter, las reuniones de pastores, todos esos momentos, esos tiempos que, escúcheme bien, son irreemplazables, porque hay una herencia que Dios nos ha entregado. Amén. Y esa herencia es su reino. Esa herencia es que Él es nuestro Padre. Esa herencia es que Dios ha utilizado sus manos, ha utilizado sus ministerios, ha utilizado sus bocas para bendecir, para que las promesas, para que los propósitos que Él tiene se manifiesten, se desarrollen. Amén. Dios tiene el poder de hacerlo. Yo sé que es sensible contar este tipo de historias. Sé que es sensible porque es un tema sensible para todos, pero lo hago en un tono de honra, recordando a nuestra pastora. En una ocasión recuerdo que yo no estaba bien con la pastora, no estaba bien con ella.
Y recuerdo que tuve un sueño. Y en el sueño alguien me decía que había que entregarle unos regalos a la pastora, y yo veía entregándole unos regalos a la pastora y veía detalles con la pastora. Y yo me despierto y le digo a mi esposa, Dios va a honrar a la pastora. Le dije así, Dios la va a honrar. Y Dios nos va a usar o nos va a demandar que la honremos. Eso le dije yo a mi esposa. Y a partir de allí comenzó una relación nueva con la pastora, nueva, totalmente nueva, porque Dios le habló a ella y le dijo que la ciudad se la entregaba y que la ciudad la iba a honrar. Y recuerdo que en una reunión de Admised de pastores la llamaron, y todos los apóstoles de la ciudad, los pastores más importantes de mega iglesias en esta ciudad, le rindieron honra al ministerio de nuestra pastora Fanny, pero también le estaban rindiendo honra al ministerio de la iglesia de Filadelfia y al ministerio de la Nueva Visión. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y le hallan también los que, ¿qué? Temprano le buscan. Y los que le sirven con amor, el Señor los honra. El Señor los honra. Y termino con esta historia. Antes de la pandemia, yo tuve una crisis de azúcar y depresión. Y preciso en medio de esa crisis, un amigo me escribe de España y me dice que no me preocupe o que no nos preocupemos, porque los afectados por la pandemia eran los que tenían azúcar y presión alta. Entonces, cuando él dice eso, yo acabo de salir de una crisis y oigo esas noticias, yo entré en modo pánico. Mi esposa se siga. Entré en modo pánico y yo ya me imaginaba con la careta, yo ya me imaginé, y como tengo eso de apresurarme, de adelantarme las cosas, yo ya me imaginaba con el COVID, con la crisis. Entonces ya me estaba hasta despidiendo de mis hijos y todo el cuento, seguro. Mis hermanos, Dios me perdonó. Tuve que pedirle perdón a mis hijos. Un día los reuní y les dije, esto va a ser grave. Y ya me empecé a defender. Mi esposa comenzó a llorar. ¿A usted qué le pasa? Me dijo. Porque yo escuché eso de lo del azúcar y la presión, y yo ambas cosas las tenía graves. Entonces yo dije, no, aquí ya fue, Señor, a la boda del Cordero. Ya me estaba planillando ahí a la boda del Cordero yo. Resulta que yo entro en esa crisis y el Señor me dice, no tengas temor. Me dice el Señor, así, literal, escuché su voz. Pero entonces yo empecé a levantarme en la madrugada a orar para que el Señor quitara ese temor. ¿Y saben qué me ayudó? Eso solamente lo sabe mi esposa y lo sabía la pastora Fanny. El Señor me dice, ustedes están en una visión que los ama. Ustedes están protegidos, ustedes están cubiertos. Hay pastores que oran por ustedes todos los días. Así me dijo el Señor. Y estás en una iglesia, en una visión que ha sido honrada en la ciudad. Así que tú no estás en cualquier lugar, me dijo el Señor. No te preocupes, no te angusties. Y crean mis hermanos, eso me ayudó para estar tranquilo todo el resto de la pandemia. Porque Dios me mostró que había una cobertura de bendición con promesa y con amor hacia Él, hacia su obra y hacia nosotros. Amén. Y yo había sido testigo de eso, viviendo en la casa de la pastora. La pastora fue bien avispada conmigo, ¿vieron? Me dijo que viviera en la casa de ella. Y yo no era un hombre de oración. Entonces ella me comenzó a despertar a las 4 o 5, pues, Sandra, hermano Wilmer, copastor, venga a orar. Entonces, Señor. Y yo me despertaba allí y yo empezaba ahí a cabecear y a cabecear. Y un día tocó la puerta. Yo voy a seguir durmiendo, Señor. Y hasta ronqué. No se despertó el pastor. Bueno, y ya fue a orar solita. Y el Señor me reargó y me dijo, no, levántese a orar, a respaldar a la pastora. Entonces yo me levanto, y cuando yo me levanto, la pastora estaba postrada orando, llorando. Ella no me escuchó. Pero yo la escuché orando por cada persona en la iglesia. Y créanme que esa oración me transformó. Escuchar la manera como ella oró por cada persona y lloraba por cada persona y le pedía a Dios sanidad, restauración, liberación, provisión, me hizo entender la labor de un pastor. Me hizo entender la magnitud del llamado. Iglesia amada, ustedes tienen un llamado que no imaginan, que a veces es menospreciado, y a veces personas que han estado incluso en medio de la iglesia no han creído en ese llamado, lo han señalado, lo han juzgado, o han dicho allí no hay nada. Pero yo les tengo que decir, aquí hay mucho.
Hay mucho de Dios. Hay grandes cosas de Dios. Hay siervos de Dios que aman a Dios. Amén. Que lo aman con un corazón sincero. Y eso me hizo entender o me hizo recordar el Señor esta mañana, porque no entendía la palabra todavía, por qué esta palabra, pero Dios me hizo entender que aunque Moisés no vio la herencia, no vio la tierra prometida, y aún esos que salieron de Egipto no la vieron por desobedientes, porque no creyeron, no fue porque Dios no quisiera, porque Dios quería, hubo una generación que sí la vio, porque Dios cumplió sus promesas. Y yo tengo que decirles que lo que Dios ha prometido a la nueva visión no se ha caído. Sigue firme. Y aún tengo que decirles que vienen mejores tiempos para la nueva visión. Que vienen mejores cosas para la nueva visión. Amén. Que vienen mayores cosas. Que vienen mejores procesos. Que viene restauración. Que viene restitución. Que viene sorpresas de Dios. Yo le pido a Dios que en estos cumpleaños de la iglesia lo sorprenda. Pastor, que Dios lo sorprenda. Y me alegra escuchar que hay una sede de la iglesia. Y espero que hayan otra sede en otras ciudades pronto a través de la iglesia Filadelfia, porque Dios quiere extender su reino. Y Nueva Visión es un instrumento para extender el reino de Dios. Amén. Lo que Dios dijo que iba a hacer con ustedes, lo va a hacer. Lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros, lo va a hacer. Él no ha cambiado de manera de pensar. Antes tiene reservadas mayores y mejores cosas. ¿Cuántos lo creen? Ponte en pie allí.